¿Qué es la literatura? La literatura es el conjunto ordenado de relatos, mitos, disertaciones y elaboraciones poéticas producidos por la humanidad, cuyo elemento común es la utilización de la palabra y el lenguaje verbal de manera distinta, extraordinaria, alejada de lo común. La literatura es una de las bellas artes, y se la entiende como la evocación de ciertas sensaciones, impresiones o reflexiones en el lector, a partir de obras narrativas, descriptivas o reflexivas cuya naturaleza puede y suele ser ficcional, es decir, no necesariamente son extraídas de la vida real. Características de la literatura. 1. Origen del término. Literatura proviene del latín literae, letras, literatura, y literator, maestro escolar, términos que nacen a su vez de litera, letra, y por lo tanto están vinculados con ella a nivel semántico también. En el primer caso porque designan al conjunto de textos escritos de valía estética e histórica, y en el segundo porque se ocupaba de alfabetizar. 2. Antigüedad. El primer texto literario de la historia es la epopeya de Gilgamesh, un poema épico de origen sumerio, inscrito en tabletas de arcilla con escritura cuneiforme. Sin embargo, como en la mayoría de los textos previos a la invención de la escritura, es probable que se transmitiera de manera oral. Se estima que este imaginario se remonte al año 2800 a.C. Algo similar ocurre con la Ilíada y la Odisea, epopeyas fundacionales helénicas atribuidas a un hado de nombre Homero, quien se acusa a menudo de haber sido un esclavo ciego del siglo VIII a.C. Lo cierto es que estas dos epopeyas se consideran, junto con las diversas tragedias que luego inspiraron en los grandes dramaturgos griegos, Sófocles, Eurípides y Esquilo, como la piedra fundacional de la literatura occidental. 3. Géneros literarios. En la actualidad se contemplan 4 formas literarias posibles, denominadas géneros literarios: la poesía, la narrativa, la dramaturgia y el ensayo. Dentro de cada uno puede haber distintas propuestas, elaboraciones y tendencias. Narrativa. Los textos narrativos son aquellos que relatan una anécdota, ya sean breves, cuento, microcuento, o largos, novela, o incluso de no ficción, crónica. Poesía. Se entiende por poemas, del tipo que sea, los textos reflexivos o descriptivos que, en vez de relatar un evento o exponer claramente algún tipo de idea, intentan más bien transmitirla a partir de la metáfora y el juego lingüístico. Dramaturgia. Llamamos dramaturgia a la escritura de textos destinados a ser representados teatralmente, por lo que poseen una convención totalmente distinta a los narrativos, carecen de narrador. Ensayo. Los textos ensayísticos discurren poéticamente respecto a un tema de interés, vale decir, exponen una serie de ideas con claridad, gracia y un estilo expositivo propio. 4. El canon literario. Para poder decidir qué se considera literatura y qué no, y por lo tanto qué será leído a futuro y qué será echado al olvido, existe una figura imaginaria llamada el canon. Canon viene de la palabra griega, keinan, para norma o vara de medir, de allí que se tenga como una guía de lo acertado hasta el momento, más un criterio retroactivo que taxativo, a pesar de que también lo sea de alguna manera. 5. La palabra poética. Al contrario de lo que se piensa, no existe un lenguaje más literario o más poético que otro, ni palabras más propensas a la poesía que otras. La diferencia entre el lenguaje poético y el de uso cotidiano radica más en su utilización que en su escogencia. No se trata de que las obras literarias estén escritas en un lenguaje rimbombante o rebuscado, de hecho muchas de ellas lo están en un lenguaje simple que a menudo imita la palabra. 6. Verosimilitud. Lo verosímil es una categoría clave para las obras literarias, en especial las narrativas. Todo lector, al iniciar una lectura, suscribe un pacto de suspensión temporal de la incredulidad, o pacto metaficcional, el cual le permite leer cosas que no son reales como si estuvieran siendo, pero que al cerrar el libro habrán vuelto al reino del imaginario. 7. Teoría literaria. Se llama así a la rama de la ciencia abocada al estudio de los fenómenos de construcción del discurso literario. Los primeros tratados al respecto se remontan a Platón y Aristóteles, pasando por los grandes pensadores de Occidente, todos los cuales echaron mano de la literatura para ilustrar sus teorías. 8. Crítica literaria. Se conoce con este nombre al ejercicio de valoración y ordenamiento de la producción literaria de un país durante una época específica. Cumple con un rol divulgativo, a través de reseñas y artículos de lectura, así como de uno legitimador, al separar las obras trascendentes de las innecesarias, considerar las herencias, filiaciones y ordenar el corpus literario de una nación.